Lluvias torrenciales en estas semanas afectaron a varios puntos del país. En el día de hoy tenemos más información al respecto. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es martes 6 de mayo de 2025 y como siempre para nosotros es un placer acompañarles. En el día de ayer pasamos varias entrevistas de la semana pasada, esto porque este feriado del Día Internacional del Trabajo se movió para el lunes y nosotros quisimos tomar un breve descanso, pero sí invitarles a ustedes a ver varias entrevistas y conversaciones puntuales que tuvimos con diversas personas que visitaron nuestro programa. En el día de hoy tenemos toda una propuesta para ustedes y conversaremos sobre varios temas, pero empezamos de inmediato con el clima, porque vimos en este fin de semana y varias comunidades también de nuestro país se vieron afectadas desde hace varias semanas por este tema de las lluvias torrenciales que causan inundaciones. Tenemos varias imágenes, productoras, síganme por favor con eso, para que veamos e invitar, por supuesto, a la gente que ve este programa a que nos escriba a través del chat de WhatsApp 829-345-1453 y nos envíen o nos comuniquen cómo están las lluvias, cómo afectaron estos torrenciales durante el fin de semana y en las semanas previas. Por ejemplo, en el mapa del Centro de Operaciones de Emergencia, al menos el corte que tenían ayer no ayer, sino hoy a medianoche, cuando inició ya el día de este martes, tenían una información de 9 provincias en alerta amarilla y 12 provincias en alerta verde. ¿Cuáles son esas provincias en alerta amarilla? E invitamos, por supuesto, a la gente que reside en esas zonas a que nos diga cómo están, si se inundaron sus sectores, si conocen de otros lugares que lamentablemente se vieran afectados por estos torrenciales. Y estas provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Espaillat, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San Juan, Monte Plata, Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y Dajabón. Estas son las 9 en alerta amarilla, el último informe del Centro de Operaciones de Emergencia, y en alerta verde tenemos un total de 12. Estas son Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Ceibo y Atomayor. También se incluye aquí el Distrito Nacional, que como siempre por igual se pone en medio de este mapa de alerta que elabora el Centro de Operaciones de Emergencia. Por supuesto que esto fue un tema de fin de semana, pero como les comentaba yo al inicio del programa, hay varias provincias que no solo se vieron afectadas durante el fin de semana, sino que tienen estos efectos de las lluvias desde hace varias semanas. Incluso veía yo aquí en declaraciones del director de la Defensa Civil que se informaba de, por ejemplo, Puerto Plata. La gente de Puerto Plata acumula hasta 53 días de lluvias intermitentes entre noviembre y diciembre pasados. Y por supuesto que también a lo largo de esa acumulación hace que los terrenos, especialmente en Puerto Plata, estén saturados, los suelos saturados, y eso provoca más inundaciones. Veamos también otras imágenes de las inundaciones de este fin de semana, de acuerdo a los informes que nos envía el COE. Tenemos que esto provocó inundaciones, pero también deslizamientos de tierra, varios desplazamientos en comunidades como las de Espaillat, La Vega, Constanza y San Pedro de Macorís. Vi incluso unas declaraciones de un dirigente de la provincia de Espaillat, Diloneo Valles, quien, debido a todo lo que pasó en este fin de semana con esos deslizamientos
por supuesto, él mencionaba que había una necesidad de declarar la provincia Espaillat en estado de emergencia. Esto debido a cómo están varios sectores de esa provincia. También en el día de hoy las portadas de los periódicos nos informan sobre cuáles son las actuaciones de parte de las autoridades, por ejemplo, ministros de obras, el ministro de Obras Públicas, también otros ministros supervisan las zonas afectadas por las lluvias y tenemos un informe de parte del COE donde nos dice qué pasa en cada una de esas provincias. Por ejemplo, en Espaillat, que yo les comentaba lo que esta situación que atraviesa Espaillat por esa saturación de los suelos, hay 35 viviendas que fueron anegadas por el desbordamiento de la cañada José María Rodríguez, también sectores como Las Flores y Juan Lopito que por igual lamentablemente se vieron afectados por estas lluvias. En Monseñor Noel, alrededor de 14 personas que fueron arrastradas por la crecida del río Jima. Por suerte, se recuperaron estas personas, se encuentran bien, pero estuvieron ahí a punto de perder las vidas por esta crecida del río Jima. En La Vega, comunidades como Jarabacoa y Manabao incomunicadas, también inundaciones en la zona de Bacuy, en Rancho Viejo y en otras localidades. Yo, por ejemplo, de La Vega, que sigo varios sitios web, varias redes sociales, varias cuentas de redes sociales que informan de cómo está la situación por allá, veía algunas inundaciones, algunos lugares inundados por este efecto de las lluvias. También Monteplata, varias comunidades inundadas, entre ellas El Placer y La Jagüita, sobre todo incomunicadas estas comunidades porque cuando llueve en esa magnitud y cuando los suelos están saturados, los ríos se desbordan. En Santo Domingo, también la provincia de Santo Domingo, Hacienda Estrella, El Limón, La Cuava, incomunicados, al menos esa es la información que tenemos hasta este momento, incomunicados por los desbordamientos de ríos. Y en la provincia de San Cristóbal, que también se vio impactada por estas lluvias, tenemos a comunidades como Lechería y Los Guineos, afectadas sobre todo por la crecida del río Jaina. De nuevo reiteramos a ustedes la invitación a que nos informen sobre cómo están, si están en esas 9 provincias que el COE marca con alerta verde, cómo pasaron estas lluvias y cómo continúan al día de hoy. Por ejemplo, nosotros recibimos en nuestro chat de WhatsApp varias denuncias de parte de ustedes sobre cómo se inundan las calles, por ejemplo, cómo les afectan. Mucha gente que nos escribió hace varias semanas y nos decía, bueno, denuncio esto, sobre todo en la zona de Santo Domingo Este, en esa zona de Villafaro y demás, y decían, denuncio ahora cómo están las lluvias, cómo están las calles por aquí y las inundaciones para cuando empiece la temporada de lluvia tengamos al menos una esperanza de que las autoridades vendrán y tomarán las medidas del lugar. Además, también, hablando de autoridades, tenemos algunas declaraciones sobre al respecto de estas inundaciones y una de ellas es lo que mencionaba el subdirector del COE, José Luis Germán. El Centro de Operaciones de Emergencia pues va a mantener los siguientes municipios en alerta roja. Por ejemplo, el municipio de Gaspar Hernández para la provincia Espaillat se mantiene en alerta roja, el resto de la provincia en alerta amarilla. De igual manera, el municipio de Montellano, Villa La Isabela, el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, estos en Puerto Plata, van a permanecer en rojo y el resto de la provincia de Puerto Plata en amarilla. De igual manera también el municipio del distrito municipal de Tireo, es el municipio de Constanza, de La Vega. La Vega permanece en amarillo, con excepción en alerta roja el municipio de Tireo. En amarilla va a continuar también Duarte, en especial los residentes del Bajo Yuna, así también como Monseñor Noel, Santiago, Samaná, La Altagracia, Valverde y San Cristóbal. También en amarilla provincia de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, el Distrito Nacional, Monte Plata, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez. Bueno, hay parte de lo que comentaba José Luis Germán, subdirector del COE, que nos actualizaba sobre cómo están estas provincias, lo afectadas que se vieron, y tenemos también informaciones de parte del Instituto Dominicano de Meteorología, el INDOMET, el predictor Heriberto Fabián. Bueno, aún continúan las condiciones favorables de presentarse aguaceros, tormentas eléctricas,
y ráfagas de viento que observamos durante la tarde de hoy en las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Prevemos que estas precipitaciones continúen hasta primeras horas de la noche especialmente y puedan extenderse hacia la provincia del Gran Santo Domingo. Para el día de mañana seguirá la vaguada afectando las condiciones del tiempo. Por tal razón volverán los aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país. Provincias que tenemos actualmente son 13 en el nivel de alertas meteorológicas y 5 en el nivel de aviso meteorológico. Entre estos están La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Monte Plata, Santo Domingo, especialmente la parte norte, y en alerta se encuentran Duarte, Sánchez Ramírez, así como Santiago Rodríguez, entre otras provincias que también pueden visualizar nuestra página, que pueden encontrar mayor información. Bueno, ahí la predictora, pueden regresar conmigo, por favor, que nos informaba sobre cómo estarían estas provincias, la incidencia de las lluvias en estas provincias. Y yo, bueno, de inmediato doy la bienvenida a mi compañero Germán Marte. Muy buenos días, mi querida Indira Suero, muy buenos días, pueblo dominicano. Aquí estamos, al pie del cañón, bajo lluvia, bajo lo que sea. Aquí estamos, Indira, celebrando que Marilady en medio de la lluvia. Sí, demostró una vez más, como un trueno. Esa mujer sí se desliza rápido. Ganó el viernes, ganó el sábado en los 400, en los 200 metros y sigue demostrando que es la reina de la pista. La gacela de Don Gregorio ha vuelto a poner la bandera dominicana por todo lo alto. Marilady tuvo un buen récord en esta segunda etapa del Grand Slam que se corrió en Miami. Así que felicidades a nuestra corredora y en nombre de ella a todos nuestros atletas jóvenes que demuestran que esta tierra pare hombres y mujeres que tienen un talento especial, digo yo, porque a lo que se dedica, pues les va bien. Marilady, qué grande eres. Un abrazo desde aquí, desde Telesistema, Canal 11. Indira Suero. Así es, Germán, felicitar sobre todo a Marilady y eso nos llena de esperanza. Qué buena manera, Germán, de empezar. Sí. Claro, y de orgullo, qué buena manera de empezar la semana. Nosotros empezamos la semana en el día de hoy, aunque ayer yo le decía a la gente... Hoy un lunes sin marrón. Un lunes sin marrón, pero ayer también nuestro equipo de producción trabajó y recopiló varias entrevistas de las que tuvimos la semana pasada, así que les invitamos a ustedes a verlas y por supuesto a seguirnos a través de las redes sociales, en especial YouTube. Hay un tema, Germán, que está caliente todavía y que dará bastante de qué hablar, al menos en estos meses, y me refiero a este tema migratorio. Vimos cómo en el fin de semana varias cosas pasaron. Lo primero fue lo que ocurrió en establecimientos comerciales chinos cuando se tiró migración. La Dirección General de Migración fue a varios de estos establecimientos y sacó a varios migrantes en situación irregular que trabajaban en estas tiendas chinas y que trabajan todavía en tiendas chinas. Y por igual, además de eso, también vimos cómo el presidente Luis Abinader, y esto a través de las redes sociales se hizo bastante público, envió diferentes comunicaciones tanto a el expresidente Leonel Fernández, también a Danilo Medina y por igual a Hipólito Mejía. Y esto con aras de establecer, de acuerdo a lo que decía esta comunicación, una especie de diálogo que trate la situación de Haití. Así es. Fueron cartas bastante diferenciadas, con un mismo objetivo, obviamente, pero con sus matices. A Leonel Fernández por sus dotes, por su conocimiento de la geopolítica, sus relaciones internacionales, etcétera, etcétera, y su experiencia, por supuesto, como expresidente 3 veces, que era una cuarta o quinta, no sé. Bueno, su experiencia como presidente de la República, igual que a Hipólito Mejía, por ser un hombre pragmático, un hombre de soluciones, igual que a Danilo Medina, que también, bueno, ha sido presidente 2 veces. Así que
Vamos a esperar. Leonel Fernández ha sido el primero que respondió, dijo, sí, yo puedo ir, aunque creo que es un asunto del Consejo Económico y Social, más que nada. Danilo creo que no ha respondido, no ha dicho ni hostia, no ha dicho nada, no ha dicho, se ha quedado... No, fue algo de fin de semana, generalmente Danilo Medina tampoco... Bueno, sí, pero tiene varios días que la invitación está rodando. Pero Danilo Medina tampoco es una persona que salga al ruedo de inmediato a dar declaraciones, incluso es extraño que él se exprese de alguna u otra manera, generalmente prefiere mantenerse un poco al margen y sí emitir algún tipo de información, pero no es algo que le caracterice. Sí, ahora, Germán, que tú mencionas, por ejemplo, estas cartas, son dignas de análisis también. A veces llegan cartas, porque dice una canción. No, pero son dignas de análisis porque cada una de ellas, y tú mencionabas, tiene un matiz diferente. Por ejemplo, la que dirigió a Leonel Fernández mencionaba que es con el propósito de definir una posición nacional consensuada sobre este delicado tema. Se refiere a todo esto de la migración irregular aquí en República Dominicana de haitianos. Su visión estratégica, su experiencia diplomática y su entendimiento del contexto internacional serán fundamentales para este diálogo de alto nivel. Eso con lo que corresponde a Leonel Fernández. En el caso de Danilo Medina, la carta firmada con fecha de 30 de abril de 2025 dice: usted, entre varios aspectos menciona, usted ha demostrado, tanto en su gestión como en su rol de liderazgo político, una clara comprensión de las implicaciones sociales y económicas que esta crisis representa para nuestro país. Su enfoque pragmático y orientado a resultados será esencial para construir un marco de entendimiento que nos permita actuar con visión de Estado. Y hay algo que menciona esta misiva al final. Luis Abinader escribe: estoy seguro de que su participación será una contribución valiosa al fortalecimiento de una política común que trascienda intereses partidarios. Ahí se diría que Abinader dejó caer como que una zurrapita y dijo que esto trascienda a intereses partidarios. Al menos hecho, en lo que se refiere a Danilo Medina. Ajá, porque el objetivo de esta reunión que tendría, que si se da, se desarrollaría el próximo miércoles, o sea, no este miércoles, sino el miércoles 14, una de la tarde, en el Palacio Nacional. El objetivo es tener como una mirada, una visión de conjunto, ¿verdad que sí? Lograr un consenso, de modo que no sea la posición del gobierno nada más, sino de todo el país. Efectivamente, yo creo que sobre el tema migratorio hay que tener políticas claras, hay que tener una visión, no un objetivo politiquero, que hasta ahora ha sido eso. De hecho, los partidos, como yo escribí en mi artículo anterior, en mi artículo del martes pasado, del miércoles pasado, y te sacarán los ojos, en el sentido de que están creando cuervos para que al final le van a sacar los ojos. Yo hacía una referencia a sectores de ultraconservadores que no creen ni en Leonel. Han estado con Leonel, sí, pero no creen en Leonel. Ya saben de qué me refiero. Han estado con Danilo, pero no creen en Danilo. Abinader le ha puesto paños, manteles y la tacita nueva de porcelana. ¿Tú sabes que yo no sé tu mamá, pero antes se usaba que se tenía como una tacita especial, tú sabes, algo para si llegaba una visita muy distinguida. Ah, sí, una vajilla aparte. Bonita, siempre la daba para la visita, me daba cuenta. Que uno nunca podía usar. Sí, yo digo, mamá, aquí no va a venir nadie muy importante que yo a esta casa, bueno, ni que usted. Pero bien, el tema es que le ha puesto Abinader a esos sectores todo así, y se ha puesto más radical, más cosa que ellos mismos. Bueno, hay esa competencia. ¿Quién es más antihaitiano, por ejemplo? Tú o yo. No pienso yo que con una visión de Estado, sino con una visión politiquera para sacarle provecho, como han dicho varios de nuestros analistas invitados. Pero esos mismos sectores, al final, ni son de Leonel, como en efecto no lo son. Le decía Omar Fernández a uno, ustedes eran los directores de migración en el gobierno de mi papá, y nada. Entonces tampoco están con Danilo, porque lo acusan de ser traidor, en el sentido de que fueron los que
por el plan aquel de regularización, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco creen en Abinader, aunque están con Abinader, porque depende de dónde sopla el viento. Pero al final, como concluyo con mi artículo, como los cuervos, como el que cría cuervos, al final te sacarán los ojos. Porque no se trata de eso, de quién sea más duro con el pendejo, con el de abajo, que es verdad que hay que regularlo, que es verdad que hay un desorden, que es verdad que hay muchísima corrupción en la frontera, sobre todo entre militares y también gente civiles, políticos incluso, que trafican con haitianos. Es verdad eso es verdad, pero que esa verdad no debe llevarte a la conclusión de asumir, de hacer cosas que te desdigan, que te desdibujen la naturaleza como ser humano, como político, como gente de progresista, como gente de avanzada, como gente del siglo XXI. Que no lleguemos a extremos de tratar como delincuente a una gente que lo que está buscándose la vida. Claro, tú en tu casa, yo en la mía, está bien, pero no tengo que sacarte a patadas, como es lo que ha pasado últimamente. Y creo que deben llevarse acuerdos, sí, entre el liderazgo un poco para no seguir politizando, porque lo están haciendo, lo hace Leonel. A eso iba. Lo hace Leonel, Indira, cuando Abinader dice, no, pues estamos sacando tanto y hemos sacado no sé cuánto mil y tal, que por un lado, como en la tienda, y entran por el otro. sí, que es la tienda, o sea, que tiene entrada y el puerto de la tienda, salida. Y por ahí sabes, mismo en la otra puerta dice entrada. Y algunas son de estas que dan vueltecitas así, que tú entras y por ahí mismo puedes... giratoria. Giratoria, tú puedes salir y dar la vuelta ahí mismo. Si tienes los 25,000, los 15,000, a veces hasta con 10,000 tú resuelves, sí. Tú vuelves y entras. De hecho, vean, han sacado cientos, miles de personas, sí, que en situaciones, a veces con escenas lastimosas como la que se dan en los hospitales, que no debe darse, porque lo que nos trae son críticas y demás. Y sin embargo, fíjense cómo Edwin Paraizón nos enviaba, el ex cónsul resaltaba esto y lo hacía otra organización que me envió una foto y unas notas, con el embajador de Haití. Fueron a Friusa, ¿verdad? Correctamente, con un coronel del ejército y las autoridades dominicanas. Se buscaron unos autobuses, ellos no el país, no República Dominicana, han contratado ese asunto, 11 autobuses, y lo han llevado tranquilamente, y muchos de ellos han ido voluntariamente. Que debería de ser la forma. Tú sabes, sí. Germán, que ahora que tú mencionas lo político, yo pienso que el ejemplo más claro de cómo se politiza el tema migratorio aquí en República Dominicana y Haití como tema allá aparte, también, ¿eh? Fue, allá no, claro, también. Sí, pero yo me refiero aquí porque sí, pero también yo me refiero a República, claro. De lado y lado hay intereses, sí. De lado y lado hay cúpulas empresariales, políticas y demás que se benefician de este desacuerdo, digámoslo así, de mantener una especie de desacuerdo entre la población, que al final es la población que sale más afectada. Pero refiriéndome aquí a República Dominicana, porque nos encontramos ahora mismo en este país, sí hay algo que hay que destacar y es el ejemplo más claro de cómo se politiza este tema migratorio sin llegar a una solución digna o efectiva, fue lo que ocurrió en las elecciones pasadas, donde se vio evidentemente cómo varios de los candidatos, prácticamente puedo decir que la mayoría, utilizaron el tema haitiano como una forma de obtener la aprobación popular y de ganar votos. A Luis Abinader le quitó por completo el discurso, por ejemplo, a Abel Martínez, e incluso Leonel Fernández, aunque se mantuvo un poco más neutral al respecto, también en algún momento utilizó el tema como capital político. Y hay algo que también, refiriéndome al exmandatario Leonel Fernández, él mencionaba en sus declaraciones, y él decía, bueno, yo puedo presentarme, pero no me voy a presentar en el Palacio Nacional. Sí. Porque, exacto, él decía que no, que en el Palacio Nacional no, porque entonces eso sería como que eso le obligaría a tomarse una foto y a una serie de protocolos que él no necesariamente quiere seguir. Y por eso él proponía reunirse en el Consejo Económico y Social. Y también, a propósito de esto, uno se podría preguntar si en realidad habrá un espacio de diálogo o si es que el gobierno, como cabeza de la nación, simplemente presentará, estos son los puntos que yo tengo
y esto es lo que se va a hacer, porque ciertamente hay que llegar a algún tipo de diálogo o de acuerdo entre varios sectores. Ojalá que esto no sea simplemente un espacio para que el gobierno del PRM se presente y diga, bueno, nosotros propusimos esto, pero los dirigentes no quisieron venir porque era en el Palacio, pero no nos vamos a mover para el Consejo, o no quisieron establecer un diálogo, porque ahí sí estaríamos nosotros en peligro. Y digo en peligro porque no se llegaría a un diálogo honesto y un diálogo que en realidad se llegue a algún tipo de conclusión. Quisiera también, Germán, finalizar con lo que dice la misiva al expresidente Hipólito Mejía, y él decía, Luis Abinader, iba a decir ya Leonel Fernández, Luis Abinader mencionaba en su carta dirigida a Hipólito Mejía que la situación crítica en Haití y sus repercusiones directas sobre nuestro país demandan de un ejercicio patriótico, directo y franco, como el que usted ha practicado toda su vida. Y decía que destacaba la experiencia, de acuerdo a Luis Abinader, de Hipólito Mejía, del aparato productivo, y que confía, mencionaba, en su palabra franca y ese olfato político tan suyo, ¿viste? Que sabe cuando el país necesita dejar la política a un lado y hablar de patria. ¿Viste? Oye, eso, Germán. Sí, me gusta eso. Bueno, ahí está ese planteamiento que le hace el presidente de manera formal, ¿verdad? Porque lo había dicho verbalmente, que iba a convocar una cumbre de expresidentes, uno de los pocos países que tiene vivo ahí a 3 hombres de experiencia de Estado, como Abinader, como Leonel, como Danilo y como Hipólito Mejía, además del presidente Abinader. Así que sería un buen escenario, un muy buen escenario para echarle un poco de agua al vino. Ojo, porque yo sé que habrá gente que dirá, mira, estos son pro, a mí no me importa lo que digan o no digan, eso no es un tema. El periodismo honesto, el periodismo serio tiene que decir las cosas como son, no como a uno le gustaría que fuera, ni para que le aplaudan. No estamos para eso. Fíjense lo que dice la sociedad, y por eso digo de algo que sea sensato, que sea, ¿verdad? Un poco bajarle el agua, porque los ánimos pueden ir corriendo hacia una desgracia, piensan algunos. Yo también me temo de vez en cuando eso. Ojalá que nunca suceda. Pero dice la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, la COPROVI, ¿verdad? Que agrupa una serie de constructores de casas. De viviendas. Ajá, y apartamentos y tal. Ellos dicen que hay muchos proyectos que se han ido, ¿cómo se dice?, retrasando su entrega por falta de mano de obra. Claro, porque los haitianos representan la mayoría, al menos en cuanto a mano de obra, cuando está en la etapa gris, que es prácticamente cuando se está levantando el cemento, etcétera. Ya hasta partes más especializadas como el piso, la loseta y tal, ya ellos se han ido especializando. Ese es un asunto, es una realidad que tenemos. Y me gustó mucho lo que dice Pepe Abreu. Pepe Abreu, que es un veteranísimo, el viejo Pepe, yo conocía a Pepe jovencito, ¿no? Y éramos imberbes, los dos, imberbes, y ya somos señores, ¿verdad que sí? Bueno, pues Pepe tiene todo un trayecto, toda una experiencia, y él dice, hay trabajo que ya el dominicano no lo hace, lo sabemos todo, que es así, una declaración muy sincera de Pepe Abreu. Hay trabajos que el dominicano no lo quiere hacer, como no lo quiere hacer el puertorriqueño, algunos trabajos que hace el dominicano, como no lo quiere hacer, decía él en una entrevista que vi el fin de semana, o ayer fue, sí, ayer, decía él que un colega suyo de Dinamarca, un danés, le decía, mira Pepe, aquí hay trabajo que los de aquí no lo hacen, y por eso tú tienes gente de la India, ¿verdad?, que allá eran ingenieros, o son ingenieros graduados, pero vienen aquí, tienen que trabajar, tienen que subsistir, y aquí están limpiando el piso, cosa que no la va a hacer el de aquí. Un ingeniero de la India limpiando el piso en Dinamarca, un ingeniero de la India taxiando en Dinamarca. Sabemos que hay dominicanos, médicos dominicanos que han tenido que taxiar, después se van ubicando, porque el dominicano tiene esa capacidad de adaptación, pero hay muchos que han comenzado, gente de profesionales que comienza, qué sé yo, en una factoría, un sitio, levantando cajas. Entonces Pepe Abreu, consciente de esa realidad, que dice, mira, eso
del 80-20 no se está cumpliendo. Y hay cosas que el dominicano no la va a hacer, no la quiere hacer. Eso me lo ha dicho un empresario y lo dice Pepe Abreu, sí, las dos caras de un mismo circuito, digamos que productivo. No le está diciendo una parte, digamos que interesada, o sí, sino ambas. Hay trabajo que el dominicano no quiere hacer. Entonces, ¿qué se impone? Es lo que ha dicho Pepe Abreu. Se impone un plan de regularización. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona que está en tu casa cuidándote al niño, que tú no sabes si se llama María, o se llama Josefina, o se llama Antonia, o decía él, le gustó el nombre y dice Catherine, se llama Catherine. ¿Qué diablos asegura que esa joven o esa señora que te está cuidando tu mamá o que te está cuidando tu hijo se llama Catherine? No hay, porque no hay documentación. Entonces, ¿qué plantea Pepe? Muy razonablemente, a mi juicio, muy razonablemente, que hay que regularizar a esa gente para saber quiénes son, registrarlo en algún lado, qué sé yo, y tener constancia de Pero ¿qué quién pasa? es. Ahora, Sí. ese mismo día, oye bien, Exacto. no pasaron 8 horas, cuando Pepe ha dicho eso en la televisión nacional, ayer en la mañana, yo lo vi, después del de nosotros vi esa declaración. Y responde el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. ¿Qué fue lo que dijo Homero? Bueno, exacto. Ningún plan de regularización, contradiciendo no solo a Pepe Abreu, sino también al ministro de Trabajo, que horas antes, también en un evento mundial que estaba anunciando aquí, el viernes nosotros de la Asociación de Juristas, Asociación Mundial de Juristas, decía, bueno, habrá que regularizar algunas cosas por lo que estamos hablando. Pero entonces el vocero de la presidencia dice que no, de manera radical. Eso no abre una ventana para una solución, no la abre, señor gobierno. Deberían tener algún tipo, yo no sé qué han puesto aquí, pero bueno, son las declaraciones de Domínguez Brito, que creo que se habló sobre ese tema también. Tú sabes, Germán, ahora que tú mencionas lo de Homero Figueroa, me llamó la atención la acidez con que sale. El problema es que solamente hablamos de los haitianos en este caso, porque hay más extranjeros aquí en el país y hay planes de regularización para esos extranjeros. Pero sí preocupa bastante que, al menos por ahora, la política del gobierno en cuestión a este asunto en el que intervienen los haitianos y la situación irregular, solamente se enfoque en deportar. Porque, ¿qué pasa? Hay varios sectores productivos aquí en República Dominicana que se han quejado numerosas veces de la necesidad de que se regularice de una manera u otra esta mano de obra. La mano de obra haitiana, me refiero. Por ejemplo, tú hablabas sobre la gente de Acoprovi, estos constructores de viviendas y demás que dicen, el problema es que mientras no tenemos esa mano de obra regularizada, esto implica que tampoco tenemos a una mano de obra dominicana que esté dispuesta a trabajar en el sector de la construcción, porque por eso tenemos esta suplantación, podríamos decir, de mano de obra haitiana que entra en un mercado en el que no hay una oferta, una demanda más bien de parte de las personas que podrían entrar a trabajar. Entonces tenemos eso por un lado, que advertía también a Acoprovi que eso se podría reflejar, podría impactar negativamente no solo en los constructores que no encuentren mano de obra para trabajar en estos momentos, sino que impactaría en los propietarios, en la gente que quiera comprar, adquirir una vivienda, porque obviamente los precios de la vivienda subirían, aumentarían el precio, y eso es algo que también el gobierno tiene que prever cómo va en cierta medida a subsanar esto, porque por un lado tú no estás regularizando una mano de obra que está ahí, pero por el otro lado tienes precios de las viviendas que van a subir inevitablemente, porque ya hay otra mano de obra que requiere de un poco más de dinero del salario que le pagan, que de por sí es un salario bastante mísero, y por eso se encuentran ahí en este tipo de trabajos. Pero ¿qué pasa? No solo el sector de la construcción se refirió al respecto, sino que también, e incluso salió este fin de semana, la gente, por ejemplo, los productores de cacao, porque también está el sector agrícola que se ve impactado por estas medidas que solamente buscan deportar, atendiendo a alimentar esa hoguera que está ahora mismo en redes sociales y en medios de comunicación, que exige tal vez de un modo u otro algún tipo de medida fuerte y populista de parte del gobierno. Pero ¿qué pasa? Que hay sectores que están afectados y que no solo ahora,
no solo en medio de esta crisis y en medio de las deportaciones, sino que desde hace mucho tiempo vienen exigiendo que se regularice de una manera u otra a esa mano de obra. El tema es que no se puede regularizar. Germán, Porque no es que estos sectores, los cacauteros o la gente que trabaja con arroz o los constructores, no es que ellos digan, no, queremos seguir trabajando con esta gente de manera irregular. No, es que desde hace tiempo, incluso desde hace varios años, se le está pidiendo al gobierno y a los gobiernos de turno que se regularice, que se carnetice esa población para que entonces puedan prestar servicio aquí de manera regular y ahí pues ir lidiando de una forma u otra con todos estos problemas que se desencadenarán a partir de ahora. Correcto, se puede hacer, no es verdad que no se puede hacer. Usted viene a entrar aquí o usted tiene 100 trabajadores está haciendo un edificio, una carretera, qué sé yo, lo que sea que esté construyendo, pues usted tiene que tener un registro de esa gente. Se busca acuerdos, se busca algún contacto con las autoridades haitianas y se va regularizando. Eso conviene al Estado Dominicano, conviene a los propios haitianos, ¿verdad? Conviene a la seguridad nacional, porque tú no sabes si tiene ahí un delincuente que está enfriándose aquí, en lo que lo dejan de buscar allá. Conviene a todos, en fin, a los propios haitianos les conviene, claro, porque tienen acceso, digamos, tienen cierta seguridad, pero bien, bueno, vamos a ver si oigan bien, más allá de la politiquería, insisto en eso, eso es en importante. la politiquería barata, porque esos haitianos no han venido aquí, no lo trajo Canadá, no lo trajo Estados Unidos, ni lo trajo Francia, lo hemos traído nosotros, lo hemos dejado entrar nosotros, así de simple, la guardia, quienes lo contratan, lo que sea, nosotros, nadie Aquí más. Germán, hay un comunicado que emitió la Asociación de Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario, Mercadom, que fue dirigido a todos los comerciantes que realizan sus operaciones en el Merca Santo Domingo. Esto fue, bueno, aquí dicen que llaman a los comerciantes a que en un plazo de 15 días calendario den estricto cumplimiento a las medidas migratorias que dictó el gobierno dominicano. Estas medidas forman parte del conjunto de esas 15 acciones que anunció Luis Abinader recientemente. Se exhorta a todos los comerciantes a revisar sus operaciones y relaciones laborales, especialmente en lo relativo a la contratación de personal extranjero que no tenga documentación. Pero ¿qué pasa? Que no pueden contratar personal extranjero documentado porque el gobierno tampoco está documentando ese personal extranjero. Eso por un lado. Dice, a fin de garantizar el cumplimiento con las normativas migratorias vigentes. La no observancia de estas disposiciones dará lugar a sanciones establecidas por la ley. Tú sabes, Germán, también, antes de irnos a la pausa, y retomando un poco el tema de estas redadas migratorias que se hicieron en los establecimientos de los chinos, que también eso te responde, en cierto modo, cómo operan las cosas, porque obviamente la gente dice, bueno, que hay muchos haitianos trabajando en las tiendas chinas, pero hay que ver por qué están, sí, es verdad, pero ¿qué pasa? Los haitianos generalmente están en sectores que los dominicanos, por una u otra razón, no quieren trabajar, ya sea porque te reciban un salario bajo o porque no estén trabajando en condiciones laborales que sean condiciones dignas, que uno esperaría que cualquier persona tiene derecho a eso. Entonces, obviamente, esta mano de obra pasa a estos establecimientos comerciales chinos que anteriormente también hay varias quejas, denuncias de cómo operan estos establecimientos en función de cómo contratan al personal, de que solamente tienen personal. Usted siempre que vea un establecimiento chino va a ver, se solicita empleado. Eso está siempre ahí, sí, claro, porque las condiciones es mucho trabajo y no necesariamente es un sector en el que los dominicanos quieran emplearse, debido a las condiciones que numerosas veces han sido denunciadas, pero hasta el momento no hay como que una actuación directa en torno a estos negocios. Entonces, si tú no tienes una mano de obra dominicana, esta otra mano de obra irregularizada, que obviamente no va a poder quejarse, entra aquí en estos establecimientos. El capital no se detiene, la humanidad no se detiene. Estamos en una etapa de desarrollo de la humanidad, un sistema que se llama capitalista. Entonces, si no hay producción, se detiene, nada, se paraliza todo. Llamó la atención unas declaraciones que diera ya ha sido designada
falta como la ratificación del Congreso. Bueno, habló ante el Congreso Lea Campos, que viene como embajadora norteamericana aquí, diciendo que ella viene, entre otras cosas, a frenar la influencia de los comunistas, la influencia china. Bueno. Le respondió doña Rosa NG, una dama muy respetada, que es la fundadora del Barrio Chino y presidenta de la Fundación Flor para Todos. Ella niega la influencia del Partido Comunista Chino. Vamos a ver, el Partido Comunista Chino en República Dominicana. Los chinos lo que quieren es negocio y lo están haciendo en los propios Estados Unidos. Lo están haciendo en Europa, lo están haciendo a nivel global, como también Estados Unidos hace negocio a nivel global. Así que ojalá, y en esta ola anti-haitiano que se está dando de freno a la migración irregular, que sí que lo es, no choquemos nosotros, pues no nos conviene meternos en la pata de unos caballos, en el choque de dos elefantes. Somos la grama, dos elefantes embrujados allá arriba y usted allá abajo, ya sabe. Entonces, yo no dudo, es como una cosa que lo observaremos en los próximos días, yo no dudo que esté investida contra los negocios chinos, so pretexto de que ahí hay indocumentados haitianos, sea como que tenga que ver con un esa... reflejo de esos aires que empiezan a soplar y que empezarán a soplar con la llegada de la señora embajadora Lía. No, lo que hay es que regular Ojalá, esos negocios para que exacto, paguen sus impuestos y demás. O sea, eso es lo que se demanda. Pero todo, miren cómo todo cae en la palabra regularización. Sí. Ahí todo vuelve a esa regularizar. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Luego de la pausa tenemos muchos otros temas, pero también destacar, Germán, la visita que tendremos en el día de hoy, 2 visitas. Sí. La primera de Juan Salas Rosario, director de la Defensa Civil. Nosotros empezábamos el programa mostrándoles a ustedes todo este tema de las inundaciones, los efectos que tuvo en varios territorios del país. Por un lado tendremos a Juan Salas para conversar también sobre la Defensa Civil, un organismo que apoya tanto en situaciones de desastre. Y luego otra conversación con Luis Vergés, siempre nuestro saludable, psicólogo de cabecera. Sí. En medio de tantos problemas, Ay. tantas situaciones, siempre es bueno hablar con Luis Vergés.